Muy buenos días, bueno, muy buenas tardes a todos los participantes que en estos momentos están ingresando, o bueno, que ya están aquí en este webinar, donde vamos a estar hablando con respecto a las sesiones de mercado de trading, pero pues centrándonos más en la importancia de las sesiones de trading, o bueno, si las diferentes sesiones de mercado y nosotros como operadores del mercado, bueno, cómo podemos sacar beneficio ante esta gran, bueno, se podría decir que más que una herramienta o más que una actividad normal, es cómo nosotros podemos aprovechar esos inicios de mercado, adicionalmente de aprovechar esas volatilidades, esos rangos de negociación que se están marcando durante sesión a otra sesión y adicionalmente de poder ver, bueno, cuáles son esos activos que más se pueden mover entre diferentes jornadas. Entonces, aquí la idea es que nosotros hablemos sobre este tema que la verdad es bastante importante, sobre todo si nosotros queremos mantener una operativa entre sesiones de mercado. Entonces, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y pues el día de hoy junto al excelente equipo de FX Street, que con ustedes, vamos a hablarles más con respecto a ese tema. Igualmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos para, bueno, mirar más o menos cuál es esa expansión que tenemos en este seminario del día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, les agradezco por su participación y bueno, es importante que nosotros arranquemos con el tema de las sesiones de mercado, entendiendo que cuando nosotros hablamos de la sesión de mercado se puede entender como un margen de tiempo o un conjunto de horas que se centran en diferentes bolsas de mercado, las cuales en sí cubren una jornada participativa de las diferentes, se podría decir desde el punto de vista continental, pero yo lo miraría desde el punto de vista de las regiones a nivel mundial. Ok, David, un saludo para ti que nos estás sintonizando desde Barcelona, España. Bueno, buenas tardes para ti, David, ¿no? Eh, y la idea cuando nosotros hablamos de efectivamente de las sesiones de mercado es que vamos a tener en cuenta que en este marco de tiempos que se está marcando bueno, a lo largo de las diferentes, que se centralizan principalmente en las diferentes regiones a nivel mundial, es que nosotros vamos a poder ver cuál es el comportamiento, más que todo se podría entender como el momento de inicio de operaciones en diferentes bolsas del mundo, teniendo en cuenta que en general nosotros vamos a poder ver que existen tres sesiones de mercado en donde todo arranca desde el punto de vista de la bolsa en Sydney, es decir, estamos hablando desde el inicio de lo que se conoce como la sesión asiática, que comparte con la bolsa de Tokio. A esto se le conoce como la primera sesión, que es la sesión asiática. Luego pasamos a una sesión en donde inician las operaciones por parte de Europa, que se puede entender o que se centraliza en la Bolsa de Londres, y a eso se le conoce como la sesión europea. Y luego tendríamos la última sesión del día, que comparte también con la sesión europea, que es la sesión americana. Entonces, claro, sus nombres hacen referencia a el continente donde pues la bolsa, por decirlo así, anterior pasa su antorcha y a esto se le entiende como las sesiones de mercado. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Porque normalmente los mercados o los diferentes tipos de mercados financieros se mueven bajo ciertas condiciones que cada una de estas seis sesiones tienen. Es decir, si nosotros hablamos por parte del mercado accionario, ¿cierto? El mercado de acciones, nosotros vamos a entender que cada bolsa en sí está centralizada, es decir, no son mercados descentralizados, pero que cada una de estas bolsas se mueven bajo la jornada de tiempo que están asignadas de acuerdo a efectivamente a su localidad. Si nosotros hablamos de que queremos comprar acciones directas de NIO, es decir, no acciones de la empresa de vehículos eléctricos, qué pena, que se cotizan por parte de la bolsa en Wall Street, sino que la que cotiza directamente en la bolsa de Hong Kong o incluso también algunos futuros que se pueden comercializar tanto por parte de la bolsa de Tokio o incluso algunas acciones por parte de Australia. Nosotros vamos a tener en cuenta que estas solamente van a ser asequibles durante la sesión asiática del día. ¿Y esto por qué? Porque normalmente cuando nosotros hablamos del mercado de acciones, todos los mercados de acciones en sí se rigen bajo la normativa donde efectivamente estas cotizan o estas operan. Si nosotros lo ponemos desde un ejemplo mucho mejor,
queremos comprar acciones que están o que cotizan en la bolsa de Wall Street. Nosotros sabemos que la bolsa de Wall Street, a qué efectivamente sesión pertenece, pertenece a la sesión americana, porque precisamente la bolsa de Wall Street está localizada en Nueva York. Entonces, claro, si nosotros queremos operar en el mercado de acciones o incluso operar en algunos mercados de los índices bursátiles, nosotros tenemos que siempre analizar y entender cuál es ese lugar donde efectivamente se realizan las cotizaciones. Por eso es importante tener en cuenta las sesiones de mercado. ¿Por qué? Porque en las sesiones de mercado nosotros, si queremos operar activos que efectivamente no son descentralizados, sino que son centralizados, nosotros tenemos que ubicarnos de acuerdo a la jornada en el cual efectivamente estas pueden llegar a operar. Pero claro, también pasa lo siguiente. Dependiendo de nosotros como operadores del mercado, en donde estemos ubicados, vamos a tener ciertas ventajas y desventajas al momento de operar en el mercado en el cual nosotros queremos realizarlo. Digamos, un ejemplo, así como tenemos personas que nos están sintonizando por parte de Barcelona y España. De hecho, cuando nosotros, bueno, por parte de Barcelona, que está en España. Nosotros vamos a tener en cuenta que la sesión europea es una de esas sesiones, o se entiende como la sesión en la mitad, donde pueden tener operaciones que inician en la bolsa de Tokio y si quieren operar por parte del mercado accionario de Nueva York, es decir, por parte de los Estados Unidos, tendría que esperar alrededor de las 11 de la mañana em, por parte de hora, bueno, por parte de hora sí, se podría decir que 11 de la mañana más o menos de hora Nueva York, que es el tiempo límite, en donde específicamente la sesión de Londres, es decir, la sesión europea, podría efectivamente llegar a converger en ese punto. Entonces, claro, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestro tipo de operativa y los tipos de mercados en los cuales nosotros queremos operar se va a centrar de acuerdo a la sesión donde nosotros estemos y adicionalmente a la sesión que nosotros podamos operar. Hay un punto, digamos, importante y relevante que debemos tener en cuenta, es que independientemente si estamos en mercado accionario y queremos comprar acciones reales o CFDs, o esta acción solamente se va a poder realizar de acuerdo a la jornada de mercado que nosotros estemos dispuestos a llegar. Si nosotros en el caso que queremos operar, ya sean contratos por diferencia de precios por parte del mercado de acciones que están localizados en Nueva York y si estamos ya sea por parte de Europa o por parte de Asia, tenemos que esperar el inicio de la jornada o el inicio de la apertura de la bolsa en Nueva York, que más o menos se da a las 9:30 de la mañana, hora Nueva York, hasta la finalización de esta, que es a las 4 de la tarde, hora Nueva York. Entonces, nosotros, independientemente que estemos en Europa o que estemos efectivamente en Asia, tenemos que operar bajo las condiciones de la sesión de mercado que se está presentando en Nueva York. Claro, no significa que esto se tenga que realizar con todos los activos. ¿Por qué? Porque hay futuros de commodities, hay futuros de materias primas, hay futuros incluso por parte del mercado de divisas, es decir, lo que nosotros podemos entender por Forex, que está mayormente ubicado en toda la jornada de mercado, sobre todo en lo que estamos hablando del mercado Forex, porque Forex es un mercado descentralizado, donde nosotros vamos a poder operar las 24 horas independientemente en la región que nosotros estemos. Por eso es que se entiende que Forex, siendo un mercado descentralizado, es uno de los que tiene más acceso y más volumen operativo, es porque la participación se puede realizar independientemente de la sesión de mercado que efectivamente en estos momentos se esté presentando bueno, que esté actualmente abierta o cerrada. Entonces, claro, Forex se vuelve uno de esos instrumentos que más se utiliza al momento en que nosotros operamos entre diferentes sesiones del mercado. ¿Listo? Ahora, para entender cada una de estas sesiones de mercado y adicionalmente sus características, es importante que las veamos una a una y podamos entender un poco mejor cómo nosotros nos podemos llevar esos impulsos por parte de la jornada, sí, esos impulsos por parte de esas diferentes sesiones de mercado. Entonces, la primera sesión es la sesión asiática, la cual normalmente se presentan o presenta dos sesiones para poder operar en este mercado, es decir, abre con respecto a la bolsa de Sydney y abre con respecto a la bolsa de Tokio. Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que son dos bolsas que digamos que comparten esta sesión. Y todo se centra porque efectivamente en Sydney, siendo la parte más alejada
desde el punto de vista de las sesiones o la primera sesión, ¿cierto? Bueno, yo lo digo alejado porque actualmente mi operativa se centra con respecto a la sesión americana, pero si nosotros nos vemos o si nosotros analizamos la jornada de sesiones, la primera que arranca es la bolsa de Australia, es decir, que nos centramos en la bolsa de Sydney, la cual está acompañada simplemente por una diferencia pequeña de tiempo con respecto a la bolsa de Japón, bueno, la bolsa de Tokio, que está obviamente que está ubicada en Japón. Entonces, en esta sesión, normalmente se conoce como la sesión asiática, donde principalmente el par australiano con respecto al yen japonés es el cruce de divisa más negociable, donde el yen japonés, debido a que es una de esas divisas que se pueden tener como las más fuertes en el mercado, junto a una australiana que también es fuerte y dominante, pues precisamente presenta los mayores márgenes de negociación. E incluso el yen japonés es uno de esos activos de refugio que se utiliza más a nivel mundial. Claro, aquí también debemos tener en cuenta que el yen japonés se entiende como refugio debido a sus, digamos que, a, a sus aspectos históricos principalmente y adicionalmente porque Japón tiene las mayores reservas internacionales y precisamente por eso se considera como un activo refugio, pero actualmente, ¿cierto? Es decir, las condiciones más acercadas a la coyuntura de este 2022, pues hemos podido ver es que el dólar estadounidense es aquel que está actuando más como un activo refugio, no solamente porque obviamente es la divisa de tipo de cambio a nivel mundial, o es decir, que tiene una gran ventaja competitiva a comparación de muchas otras divisas a nivel mundial, sino que debido a las posibles subidas de tasas de interés y que adicionalmente los mayores niveles de liquidez se adquieren a través de dólares, es porque se ha convertido en un activo refugio. Normalmente esto no ocurría, pero pues que actualmente sí está pasando. Entonces es como un punto importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Y adicionalmente, los impulsos que pueden marcar la dirección de la tendencia o cuando estamos hablando por parte del yen japonés, o se inician a través de la sesión asiática del día. Entonces, claro, si nosotros queremos analizar esos impulsos iniciales, nosotros podemos estar al inicio de la sesión asiática, ver la dirección de la tendencia que pueden tener los pares que obviamente que estén con respecto al yen japonés para efectivamente poder determinar esos impulsos del día. Normalmente una estrategia que los traders utilizan con respecto a las diferentes sesiones es que empiezan a mirar los impulsos que marca la sesión asiática, los confirman durante la sesión europea y toman posiciones o empiezan a establecer diferentes órdenes pendientes para ya que éstas se ejecuten durante la sesión europea o incluso durante la sesión americana. Normalmente el par de divisa que tiene mayor movimiento en pips es la libra con respecto al yen japonés, siendo un par especulativo. Y esto se debe porque, claro, tenemos una divisa de altos niveles de riesgo con una divisa de refugio. Entonces la libra con respecto al yen japonés se convierte en uno de esos activos que se va a mover más entre sesiones, pero que solamente en la sesión asiática puede tener un movimiento alrededor de 112 pips. Bueno, sí, a lo largo de esta solamente o de esta jornada. Entonces, claro, si ustedes se quieren operar en el mercado Forex, sin duda alguna la libra con respecto al yen japonés se puede convertir en un par que puede convergir entre las diferentes sesiones, es decir, que es un par que uno puede estar vigilando bastante fuerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de las sesiones de mercado, hay un problema. O digamos que más que es un problema, es que muchas veces existen confusiones. Y es que debido a la hora local en donde cada uno de ustedes estén, digamos, participantes por parte de España, por parte de Alemania, digamos aquí en Latinoamérica, que efectivamente uno se centra más con respecto a la hora Nueva York, es decir, uno siempre está mirando GMT-4, o bueno, hora MT-4, ¿cierto? Porque esa es la que coincide en estos momentos con la bolsa de Nueva York, puede haber un poco de confusión. Por eso es que para esta presentación les traje todo con respecto a horario GMT. Si mal no recuerdo, GMT es Global Median Time Data, entonces significa que es como digamos que es una hora, digamos que uno puede investigar, donde ustedes van a tener en cuenta que la sesión de Sydney tiene una apertura a las 22 horas GMT y las cuales cierra a las 6 a las 6 horas GMT. De hecho, em, más o menos bueno, mejor dicho, más tarde miramos bien todo el tema del GMT.
Mientras que la sesión con epicentro, es decir, entre las dos bolsas de la sesión asiática, la más fuerte sin duda alguna es la bolsa de Tokio, tiene una apertura de 0 horas GMT, es decir, que la bolsa de Sydney abre 2 horas antes desde el punto de vista del horario global y cierra a las 8 o a las 8 horas GMT. Entonces, claro, aquí normalmente los principales participantes son compañías comerciales y bancos centrales donde empiezan los flujos operativos debido a que es la primera sesión del día. Normalmente las divisas con más movimientos, sin duda alguna, libra con respecto al yen japonés, euro con respecto al yen japonés, australiano con respecto al dólar y neozelandés con respecto al dólar. Normalmente lo que es el tema del USI y del LUNI, que son los apodos por parte de estos cruces de divisa, son los que tienen posiblemente una mayor participación debido a que son pares mayores, pero sin duda alguna la libra con respecto al yen japonés y el euro con respecto al yen japonés son pares de divisa que se centran más para aquellas personas que tienen alta tolerancia en el riesgo o que efectivamente buscan pares de divisa que tengan una mayor volatilidad. Y digamos que aquí podemos encontrar el primer, digamos que una de las primeras, también de los primeros elementos que más va a tener la sesión asiática. Se conoce como la sesión que tiene un menor nivel de volatilidad a comparación de las otras sesiones. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos tanta publicación por parte del calendario económico, es decir, no tenemos tantas publicaciones de noticias, pero adicionalmente es porque es el inicio de la jornada. E incluso si nosotros lo vemos desde el punto de vista de, bueno, sí, desde el punto de vista de la plataforma y nosotros analizamos el neozelandés con respecto al dólar, vamos a quitar este alligator, vamos a quitar este ADX y simplemente vamos a poder o vamos a analizar en el marco de una hora como lo tenemos, las primeras 8 velas, vamos a tener en cuenta que estas primeras 8 velas van a o hacen referencia a la sesión asiática en este punto. Entonces, claro, como pueden ver, en algunos casos se puede presentar esos movimientos laterales o un punto de acumulación donde normalmente ya la sesión europea o la sesión americana define estos puntos de acumulación o puede que también se presente en el escenario en donde la sesión europea marque unos primeros impulsos y nosotros lo que esperamos, ya sea la continuación de esos impulsos o que se presenten condiciones para que se presente, o para que sí, para que se presente un cambio de tendencia. Entonces, esa es la manera como algunos traders incluso miran ese tipo de operativa. E incluso, si nosotros miramos, digamos, el dólar con respecto al yen japonés, que no es una divisa que se mueva tanto durante la sesión asiática, pero que en algunos casos nos puede brindar información, lo que podemos ver es que siempre las primeras 4 horas nos van a dar la información de las tendencias iniciales y sobre todo las siguientes o las 4 siguientes 2 horas que convergen con la sesión con la sesión europea nos pueden dar ya la información de rompimientos entre soportes y resistencias y que adicionalmente este margen inicial se puede entender como un rango de negociación, es decir, de la sesión asiática, donde qué es lo que nos va a permitir a nosotros colocar ya sean niveles de stop loss o de take profit o calcular más o menos el movimiento en pips para o que se puedan ver reflejados durante sobre todo el overlap o la convergencia entre la sesión europea y la sesión americana, porque en esta convergencia se puede presentar tal vez estos mismos rangos de negociación, porque se entiende como la mayor jornada, o digamos, bueno, sí, más que la mayor jornada, es el momento donde se presenta un aumento de volatilidad. Entonces, ¿cómo se presenta ese aumento de volatilidad? Se puede presentar un movimiento con mayor fuerza y ahí es cuando se puede llegar a definir la tendencia. Adicionalmente, es importante que nosotros tengamos en cuenta que en el primer overlap o en la primera convergencia entre la sesión europea y americana se puedan presentar algunas velas de indecisión o incertidumbre porque, claro, como es, es prácticamente el cierre de una bolsa a la apertura de la otra, se puede presentar un dominio o un enfrentamiento entre compradores y vendedores, es decir, todos y osos, para poder determinar la dirección de la tendencia por parte del activo. Entonces, es importante que nosotros utilicemos, o normalmente lo que uno recomienda como trader, es que si se presentan movimientos de dirección de tendencia durante la sesión asiática, poder aprovechar esos puntos y obviamente llevarse sus beneficios. Claro, aquí algunos traders pueden tener algunas desventajas, digamos, traders que estén ubicados por parte de países europeos, digamos que converger desde el inicio de la sesión asiática, ¿cierto? Pues puede, o para esos tipos de traders representa las horas de la madrugada. Entonces puede que sea una, digamos que para algunos sea una ayuda, dependiendo digamos,
de su flexibilidad de horarios. Para otros, digamos que también puede ser un problema. Digamos que ya traders que estén ubicados por parte del continente de América puede ser un poco más sencillo porque normalmente arranca entre las horas de la tarde y las horas de la noche. Entonces, claro, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero uno como trader tiene que empezar a mirar estos aspectos. ¿Listo? Ahora, la sesión europea es la segunda sesión del día en donde normalmente se entiende como la jornada o la sesión que más tiene movimientos entre las tres sesiones del día. ¿Y esto por qué se debe? Primero que todo, porque cuando hablamos de la sesión europea, hace referencia obviamente a los países que consolidan por parte de la Unión Europea y normalmente esas se ubican o digamos que su epicentro se centra en la Bolsa de Londres. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que la mayor parte de países, ¿cierto? Que tienen un alto impacto en temas económicos están consolidados de una gran, sí, de una o de la mayor parte en la sesión europea. Es decir, tenemos publicaciones normalmente de diferentes países, incluso si nosotros hablamos normalmente durante la sesión europea es donde más se presentan publicaciones de calendario económico. Porque claro, durante esta región, tenemos por parte del Banco Central Europeo, nada más y nada menos. También tenemos por parte del Banco Central de Inglaterra. Tenemos también por parte del Banco de Suiza. E incluso algunos que se me escapan. Entonces, claro, como tenemos tantas entidades de instituciones centrales, sí, o sea, es decir, de bancos centrales consolidados digamos que en una sesión, es cuando se presentan los mayores niveles de volatilidad entre todas las diferentes sesiones y adicionalmente se puede entender también como uno de los puntos donde más se van a presentar aumentos en los niveles de riesgo. ¿Y esto por qué? Por su alta volatilidad o su alta participación. Normalmente aquí es cuando se pueden presentar las grandes oportunidades de entradas en los mercados, precisamente porque la sesión anterior, es decir, la sesión asiática, lo que nos está marcando son los impulsos del día. Y la sesión europea es donde se empiezan a consolidar, es decir, cuando se pueden presentar esos primeros o esa continuación de la tendencia, es decir, el gran movimiento de las de tendencia, y durante la sesión americana, pues se entiende como ya esos últimos movimientos de esa tendencia, es decir, cuando finaliza las cotizaciones del día y arranca, por supuesto, nuevamente la sesión asiática del siguiente día. Entonces, por eso es que la sesión europea se considera como la más fuerte desde el punto de vista de su unión de noticias y que adicionalmente la sesión europea tiene algo que no tiene la sesión asiática. Y es que al momento o en las últimas 2 horas, ¿cierto? De la sesión europea es cuando inicia la sesión americana. Es decir, tenemos lo que se conoce el famoso overlap, que el overlap se entiende como la convergencia o donde se unen las dos bolsas. Y durante estas 2 horas en promedio es cuando se presentan los mayores niveles de volatilidad. Entonces, claro, personas que estén consolidados o que estén ubicados por parte del viejo continente van a tener la mayor oportunidad porque, claro, están analizando todo el comportamiento que se dio durante su sesión y pueden aprovechar esos aumentos de volatilidad que se dan durante la sesión, durante el inicio de la sesión americana e incluso cuando termina alrededor de las 4 de la tarde su jornada operativa, es decir, si estamos ubicados obviamente por parte de Europa pueden continuar en las horas de la tarde y la noche durante toda la sesión americana. Entonces, claro, eso es una gran ventaja porque tienen dos sesiones que pueden analizar sin ningún problema y que tienen una mayor cobertura de tiempo para su operativa. Entonces, claro, por eso es que ofrece grandes oportunidades para los mercados, pero claro, el aumento de volatilidad puede indicar o puede establecer señales de que se puede presentar mayores niveles de riesgo y normalmente aquí es cuando se presenta también un rango medio en los movimientos en donde normalmente se pueden mover alrededor de 100 pips o más en diferentes pares de divisas. Aquí es cuando el euro dólar, sobre todo el euro, empieza a regir fuertemente el dominio en el mercado. Es decir, cotizaciones como el euro dólar, libra dólar, dólar con respecto al dólar canadiense, pues efectivamente tienen una alta participación. Pero de hecho aquí es cuando yo les decía, ¿se acuerdan de la libra esterlina con respecto al yen japonés? Pues sin duda alguna es uno de los pares que más converge e incluso podemos estar hablando del euro con respecto a la libra esterlina
que también empieza a tener una alta participación durante esta sesión europea. Porque claro, sobre todo la libra con respecto al yen japonés, ¿por qué? Porque pasa de la sesión asiática con sus impulsos iniciales y comienza a tener más fuerza durante la sesión europea. ¿Por qué? Porque hay nuevos datos, más información que consolida esos movimientos. Entonces, si ustedes están por parte de la sesión europea y al inicio pueden analizar la sesión asiática, sin duda alguna pueden tener un muy buen resultado porque se pueden llevar esos movimientos donde se van a consolidar de una mejor manera, la tendencia va a estar mayormente definida y adicionalmente pues que van a tener muchas oportunidades que se pueden presentar en esos momentos de mercado, sobre todo de que durante las noticias, y eso es algo interesante, que las noticias que se presentan en Europa, claro, sesión europea inicialmente, pero sobre todo las últimas que se publican por parte de la sesión asiática, convergen justamente con la sesión europea y las primeras noticias de la sesión americana, sobre todo que durante las primeras horas de la sesión americana, es cuando se publica información como, obviamente, económico, bueno, sí, normalmente información de índices económicos por parte de Estados Unidos, por parte de Canadá. Entonces, claro, se tiene un, digamos que un punto de presión de información bastante fuerte y ahí es cuando se pueden presentar las mejores oportunidades. A comparación de cualquier otra bolsa, se podría decir, la verdad tiene la, digamos que una de las mejores participaciones. Entonces, claro, si nosotros volvemos y de hecho analizamos, miremos por parte de, en este caso, del euro dólar. Y podemos analizar que o estos movimientos que igualmente actualmente en estos momentos sigue abierta la sesión europea. De hecho, si mal no estoy, ahí me corregirán las personas que están ubicadas bueno, en diferentes países europeos. Más o menos yo creo que les quedará unas, a ver, yo diría, bueno, me arriesgo, más o menos unas 2, 3 horas de la sesión asiática, es decir, de la bolsa por parte de Londres. Si mal no estoy, me corregirán ustedes. Entonces, claro, significa que durante no las primeras 8 horas, porque de hecho, una manera muy sencilla de entender las sesiones es que nosotros simplemente contamos velas y de hecho aquí tenemos un excelente ejemplo. Tenemos punto inicial de la sesión asiática. Y normalmente unas 2 horas antes es cuando se presenta el primer overlap, es decir, cuando está abierta la sesión americana, digo la europea y la sesión asiática. Y luego de ese overlap, lo que normalmente los traders hacen, o sea, ¿qué es lo que normalmente los traders hacen? Marcan soporte y resistencia de la sesión asiática y esperan a la confirmación del rompimiento. En este caso, rompe con respecto al soporte. Y debido a ese rompimiento, muchos traders lo que hacen después es que empiezan a establecer diferentes órdenes pendientes o incluso antes del rompimiento ya establecen diferentes órdenes para efectivamente marcar la dirección por parte del activo. En este caso, el euro dólar no le ha ido muy bien en alrededor de las últimas 5 jornadas de mercado. De hecho, estamos en mínimos más o menos de mayo, no, más o menos de marzo del 2020. Entonces, claro, aquí normalmente lo que uno podría empezar a hacer es trabajar tema de soportes y resistencias. Incluso desde un punto de vista semanal, como lo pueden ver, ya se cruzó el mínimo del 2020. De hecho, ya, wow, de hecho ya estamos en mínimos del 2018, si mal no estoy. Hay que mirar más o menos en dónde efectivamente podemos estar. Vamos a ver si tengo los suficientes datos. No, históricamente no tengo los datos como para poder ver ese análisis, pero ahí simplemente es aprovechar esos movimientos que nos están marcando una sesión con respecto a la otra sesión, ya se define la tendencia, se pueden empezar a colocar diferentes trades y ya durante la sesión americana es donde normalmente se pueden presentar ya sea una continuación de esa tendencia, es decir, que ahí nosotros efectivamente podemos encontrar un punto dominante. De hecho, una de las maneras o una de las estrategias también que normalmente los traders hacen en este punto es que se tratan de ubicar durante la sesión europea, ¿cierto? Analizando la sesión americana. Vamos a mirar acá. Y como lo pueden ver, aquí ya establecí soportes y resistencias, aquí ya establecí efectivamente el overlap o la primera convergencia. Y lo que hacen, digamos, en este punto es que antes de que se presente, digamos, la dirección del rompimiento, marcan efectivamente el piso y el techo que se presentó durante la sesión asiática y efectivamente empiezan a establecer órdenes, pero estas órdenes, digamos que normalmente son órdenes pendientes, en donde se pueden ubicar alrededor de unos 5 o unos 10 pips por debajo
ya sea del nivel de soporte o de resistencia, colocan las órdenes pendientes buscando como take profit, teniendo en cuenta, o sí, buscando un take profit de acuerdo a las cotizaciones de la jornada anterior, es decir, buscan más o menos un piso, el siguiente soporte o la siguiente resistencia de la jornada previa. Digamos, en este caso no tenemos soporte, pues ahí sí ya sería consolidar un take profit más o menos pues a el análisis que ustedes puedan determinar alrededor de unos 5 o 10 pips, es decir, utilizan rangos de negociación de la jornada anterior para establecer nuevos objetivos y simplemente dejan las órdenes y dejan que la sesión europea, pues efectivamente al momento que finaliza el overlap, pues ya empiece a regir el dominio por parte del activo y como pueden ver, pues en este caso hubiese sido un dominio vendedor, aquí tenemos un doble techo, línea del cuello, es decir, que las mejores oportunidades, eso sí tengo que admitirlo, se pueden presentar durante la sesión europea. Entonces, punto importante de la sesión europea y que la verdad tiene una gran ventaja a comparación de las otras sesiones, pero también, como puede tener ventajas, tiene sus niveles de riesgo, entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a eso. Entonces, teniendo en cuenta ya el marco de hora GMT, la sesión la sesión europea tiene una apertura a las 8 GMT y cierra a las 16 horas GMT. Normalmente la moneda que más se cotiza o que empieza a tener una mayor participación sin duda alguna es el euro, debido a que pues arranca con una alta participación y el euro, pues sin duda alguna, es una de aquellas divisas que tiene un mayor nivel de compra y de venta a nivel mundial, es decir, que tiene un volumen de negociación excesivamente alto. De hecho, ustedes saben que cuando nosotros hablamos del mercado de Forex, lo que se mueve en volumen un mes en lo que es mercado de acciones, Forex lo puede mover en un solo día. Entonces, claro, normalmente ahí es cuando nosotros podemos ver esos fuertes movimientos y es importante recordar que las tendencias más importantes que se van a generar durante la sesión de Londres, pues efectivamente son las que confirman la información durante la sesión asiática y que adicionalmente pueden continuar durante la sesión americana. ¿Por qué digo que pueden continuar? Porque claro, las condiciones durante la sesión europea son diferentes de la sesión americana. En la sesión americana se van a tener, van a haber publicación de diferentes noticias. Adicionalmente, información de noticia que se da en la etapa de postmercado por parte de Europa converge con la sesión americana sin ningún problema. Entonces, claro, tenemos también una alta concentración de noticias. Que si tenemos más noticias a comparación de entre la sesión asiática y la sesión europea, no. Porque, claro, normalmente durante la sesión americana no se tiene información o no se tienen noticias, ya sea de análisis de general o desde el punto de vista del calendario económico, desde el punto de vista de la región asiática, sino que ya es finalizando la sesión americana e iniciando la sesión asiática, es cuando normalmente se pueden empezar a conocer noticias, sobre todo de Nueva Zelanda, Australia y de China, porque son los que publican, digamos que al inicio de sus propias sesiones. Entonces, claro, ahí sí tenemos como una convergencia, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El inicio de la siguiente sesión asiática lo que nos está marcando es una nueva jornada operativa. Entonces, claro, termina la sesión asiática, digo, la sesión americana, digamos, en este caso, del miércoles, e inicia la sesión asiática del jueves. Y esto es algo que nosotros no podemos olvidar. Y adicionalmente, esto también es un tip muy importante. Los mercados están abiertos las 24 horas, o bueno, normalmente los mercados financieros continúan sus operaciones independientemente de los tipos de mercado, ¿cierto? Sino que hay algunos tipos como Forex, que son descentralizados, que cotizan a lo largo de la semana 24 horas durante los primeros 5 días de la semana. Es decir, termina la sesión americana del viernes y los mercados cierran. Obviamente hay una etapa de postmercado, pero de resto cierran y hasta cuándo vuelven a aperturar, cuándo vuelven a abrir, pues efectivamente al momento en que inicia la sesión asiática del lunes. Entonces, claro, a diferencia de otros activos como usted en el caso de criptomonedas, que algunas cotizan sábados y domingos, que es como la única excepción que actualmente hay, pero de resto todo se cierra con respecto a la sesión asiática, digo, americana del viernes. Sí, marcan alrededor 4 de la tarde, hora Nueva York, que cierra la bolsa, normalmente ya se puede dar como casi la finalización, porque normalmente el cierre se da a las 5 de la tarde hora nueva, bueno, 5 de la tarde hora Nueva York, ya es cuando normalmente ya los mercados cierran, ¿listo? Entonces es como un punto importante y digamos que es algo que quiero que tengan en cuenta porque es una manera que nosotros vamos a poder sacar ventajas en ese aspecto. Y ya, digamos que la última sesión que tenemos en el día es la sesión americana.
la cual normalmente está conformado por los mercados. Principalmente, ¿cuál es el epicentro? La bolsa de Nueva York, o sea, estamos hablando de Wall Street, ese es el epicentro de la sesión americana de Canadá y de varios países latinoamericanos. Entonces, claro, significa que tenemos una fuerte convergencia también desde el punto de vista de noticias, pero si nosotros miramos la importancia y el impacto que puede tener a los mercados a nivel mundial, sin duda alguna la sesión europea es la que rige desde el punto de vista de noticias y de volatilidad, pero sin duda alguna, pues lo que tiene la sesión americana es que tiene a los Estados Unidos sin duda alguna de las economías más fuertes del mundo y que, claro, cualquier información con respecto a la salud económica de los Estados Unidos, pues va a generar un impacto en los mercados a nivel mundial. Entonces, claro, significa que igualmente es una bolsa que tiene su importancia, su relevancia. Pero pues normalmente aquí sí ya no tenemos como la misma participación a comparar, o bueno, más que todo la misma participación, es que ya tenemos, digamos que no tenemos los mismos niveles de volatilidad que se pueden presentar durante la sesión europea. Claro, en el overlap o en la convergencia entre la sesión europea y la sesión americana se puede presentar un inicio de volatilidad bastante fuerte. Pero digamos que ya a la finalización vamos a tener una disminución de participación, una disminución de volatilidad. ¿Por qué? Porque ya los operadores del mercado están cerrando sus operaciones, no quieren que efectivamente de pronto pueda existir un swap que les cobre por mantener una operación abierta entre una jornada a otra jornada. Entonces ya normalmente este cierre de operaciones lo que nos va a marcar es una disminución de participación a nivel mundial o desde el punto de vista de los mercados. Entonces es como un elemento que vamos a tener en cuenta, qué pena. La moneda más importante durante esta sesión sin duda alguna es el dólar estadounidense, pero aquí hay algo interesante y es que el dólar no empieza a tener una participación desde la sesión americana, sino que empieza a tener una participación desde la sesión europea, sobre todo desde el punto de vista del inicio de las cotizaciones del euro con respecto al dólar estadounidense, e incluso se podría decir que mucho más atrás. Pero normalmente ya cuando el par de divisa del euro con respecto al dólar tiene un alto movimiento durante la sesión europea, ya el dólar estadounidense, pues sin duda alguna empieza a tener una fuerte participación en las diferentes jornadas a nivel mundial. Entonces, como un punto de vista que no quiero que ustedes olviden, ¿listo? ¿Por qué? Porque el dólar es el tipo de cambio a nivel mundial, es el que tiene mayor participación y adicionalmente pues estamos hablando de que el dólar se rige bajo la economía estadounidense. Entonces, sin duda alguna estamos hablando que siempre está entre primera y segunda potencia económica a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, digamos que puntos de vista desde la bolsa de Nueva York o desde la sesión americana. En lo que es mercado de divisas, no tiene tal vez el mismo nivel de impacto que puede tener la sesión europea y la sesión asiática, sobre todo la europea. Pero en lo que es mercado accionario, tiene un gran dominio. ¿Por qué? Porque, claro, las principales acciones tecnológicas bancarias del mundo, pues efectivamente cotizan en la bolsa de Wall Street. Entonces, su nivel de participación o su nivel, bueno, sí, su nivel de participación entre las diferentes sesiones o entre las diferentes bolsas pues no va a tener comparación. Entonces, de cierta manera, si ustedes quieren operar el mercado accionario o quieren operar CFDs de diferentes acciones que cotizan en Wall Street, sin duda alguna tienen que estar muy pendientes de la sesión americana. Adicionalmente, cuando nosotros hablamos en tema de bolsa, ¿cuáles son los momentos más importantes? Al inicio de la sesión, es decir, al inicio de la apertura en Wall Street y en el cierre de Wall Street. Entonces, es donde se van a presentar o van a ser los dos epicentros con mayor volatilidad. Entonces, si ustedes desean saber o analizar, siempre estén pendientes de esos primeros impulsos y de esos últimos impulsos. Claro, de pronto, bueno, por el cambio de horario, puede que algunas personas tengan ventaja o desventaja, pero igualmente, siempre la apertura en Wall Street es el momento donde se va a presentar una mayor participación en lo que es mercado accionario a nivel mundial. ¿Listo? Eso es como un punto de vista que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, las características de esta sesión es que o abren sus negociaciones a las 13 horas GMT y cierra sus cotizaciones a las 21 horas GMT y normalmente aquí pues se aprovecha digamos, la superposición de sesiones. ¿Y a qué nos referimos de la superposición de sesiones? Pues la convergencia o en ese overlap entre la sesión europea y la sesión americana, porque claro, tenemos esos últimos impulsos de alta volatilidad y esos impulsos de alta volatilidad pasan al inicio de la sesión americana, entonces, claro, es cuando normalmente se puede presentar esa concentración. De hecho, si nosotros lo comparamos en días, ¿cuál es el día donde las sesiones se mueven más fuerte? El miércoles, de hecho, el día de hoy, porque es cuando se presenta una mayor concentración de publicaciones de noticias en general.
¿Por qué? Porque de cierta manera, como que en tema de calendario económico, las mayores noticias normalmente se concentran entre los miércoles y los jueves, principalmente los miércoles, ¿cierto? ¿Qué podría decir, digamos, desde el punto de vista de la edición? Que normalmente países como Canadá también tienen impacto en sus publicaciones y que, claro, también sus publicaciones se dan sobre todo al inicio de la sesión, es decir, en el overlap que existe entre las dos sesiones, es decir, sesión americana y sesión europea. Entonces, como un punto importante que nosotros vamos a tener en cuenta, pero claro, siendo la última sesión del día, es la sesión que menos va a tener participación durante la jornada del viernes. ¿Y esto por qué? Porque el viernes en la tarde ya es cuando efectivamente todos los traders están cerrando sus posiciones para no dejar o para no arriesgarse a que se presente un gap en sus posiciones abiertas, sino que efectivamente cierran sus posiciones y ya lo que tratan de buscar es efectivamente de llevarse el mejor, yo más, bueno, se podría decir que el mejor comportamiento, yo podría establecer como, pues efectivamente, el punto de cierre del mercado. ¿Listo? Ahora. Es importante que luego de entender las diferentes sesiones que existen en el mercado, hay que mirar cuáles son esas interacciones que se pueden presentar entre estas sesiones de mercado. Normalmente cuando nosotros podemos analizar, digamos que efectivamente esa interacción lo vamos a poder ver desde el número de pips, así como los mejores pares de divisas que efectivamente van a tener interacciones. Porque normalmente siempre hablamos de Forex cuando se habla entre sesiones de mercado. Porque claro, Forex es el mercado descentralizado, es el que se mueve entre las diferentes sesiones y adicionalmente es el que tiene, sin duda alguna, mayor participación a nivel mundial. Es decir, su volumen operativo es bastante fuerte. Entonces, primero, desde el punto de vista de los pips promedios que se mueven entre las sesiones, sin duda alguna, como lo pueden ver, la bolsa de Londres, o es decir, la sesión europea es el que tiene mayor movimientos desde el punto de vista de pips entre sesiones, obviamente superando la sesión asiática y también en algunos casos superando la sesión europea a comparación de lo que les mencionaba, de la libra con respecto al yen japonés. ¿Por qué? Porque este es el par de divisas que más va a tener un volumen operativo y que adicionalmente va a tener un mayor movimiento en términos de pips entre las diferentes sesiones. ¿Por qué? Entre la bolsa de Tokio tenemos un movimiento alrededor de 118 pips. Londres pasa a 151 pips. Y el euro y la sesión americana tenemos un movimiento alrededor de 132 pips. Es decir, que es el par que más va a tener movimientos entre las diferentes sesiones. Por eso es que la libra con respecto al yen japonés se considera como el par especulativo más participativo del mercado. Pero claro, tenemos otros que sin duda alguna van a tener, le pueden hacer bastante compañía. El euro con respecto a al yen japonés tiene una participación en promedio durante una sesión alrededor de unos 330 pips. Luego tenemos al euro dólar y la libra dólar, que son los que tienen obviamente una mayor participación, siendo los pares majors más dominantes en los mercados a nivel mundial, porque normalmente el euro con respecto al yen y la libra con respecto al yen son especulativos, pero son pares secundarios, es decir, recordemos, pares majors, ¿cuáles son? Euro dólar, libra dólar, dólar con respecto al yen, australiano dólar, neozelandés dólar, dólar con respecto al franco suizo y dólar con respecto al yen japonés. Entonces, claro, tenemos los pares de divisas medios, los más fuertes en el mercado, pero que sean fuertes en el mercado no significa que tengan un alto movimiento desde el punto de vista en terminología de pips. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el euro yen y la libra yen, siendo pares especulativos, también van a tener una alta participación. Y cuando nosotros hablamos entre las mejores divisas que tienen interacciones entre sesiones, sin duda alguna, por parte de la asiática, desde el punto de vista del Pacífico, vamos a tener al australiano con respecto al yen japonés, que se puede entender como algo especulativo, no digamos desde altos niveles, porque el australiano tiene una alta correlación con respecto al oro. Entonces significa que, o ya sabemos que el oro se entiende como refugio. Entre la sesión asiática y la europea, sin duda alguna, euro-yen y libra-yen, es decir, los pares más especulativos van a tener digamos que una mayor participación. Y entre la europea y la americana vamos a tener lo que es euro-dólar, libra-dólar y dólar con respecto al franco suizo. Y adicionalmente, ¿por qué el franco suizo? Porque aquí tenemos un activo refugio y en el otro lado tenemos activos que tienen alta participación, donde claro, el dólar estadounidense aquí ahorita trabaja más como refugio y sin duda alguna eso es un elemento que también nos pone como a meditar. ¿Listo?
Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Espero que, o bueno, sí, de este webinar. Espero que les haya gustado bastante. Por favor, si están interesados en más información, así como estos eventos que realizamos junto a grandes equipos, en este caso el equipo de FX Street, que sin duda alguna es un gran aliado, por favor, escríbanos a info@dfx.com si ustedes quieren saber más de cursos de trading, newsletter, tutorial sobre plataformas, servicios de asesorías, eventos en vivo o clases personalizadas, nos pueden escribir, no hay ningún problema, nosotros le vamos a poder brindar también bastante información y también los invito a que ingresen a FX Street, bueno, en estos momentos ingresaron, gracias a ellos a este evento, porque tienen altas publicaciones, la verdad, con contenido bastante excelente y sobre todo que su calendario económico es bastante bueno y que adicionalmente ustedes pueden acceder a todo este contenido que es completamente gratuito y sin duda alguna van a poder aprender bastante con respecto a los mercados financieros. Y finalmente les dejo nuestra información de contacto. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram. Nos pueden escribir a nuestro número WhatsApp, a Telegram. También tenemos, también estamos en TikTok y nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar todos estos eventos, o bueno, los eventos que hemos realizado en DFX Distrito Financiero. ¿Listo? Espero que les haya gustado bastante el tema del día de hoy. Sin duda alguna es un tema bastante interesante que normalmente tiene, se podría decir que es uno de los puntos más importantes desde el punto de vista de saber cuáles son los activos que quiero empezar a vigilar y sobre todo que si quiero aprovechar esas operaciones entre sesiones del mercado, pues sin duda alguna la mejor manera es entenderlas a profundidad, es decir, vigilar esos activos, qué más se pueden mover, qué menos se pueden mover. Entonces es un punto de vista muy interesante que podemos tener de aquí en adelante. Igualmente, si les gustó este webinar o este evento, por favor, déjenme sus comentarios. Si no les gustó, también déjenme sus comentarios, no se preocupen, que toda esta retroalimentación me funciona bastante para poder para traerles todo este contenido. ¿Listo? No siendo más, le agradezco principalmente a FX Street por brindarme este espacio y nos veremos en un próximo evento. Entonces, feliz tarde para todos ustedes y felices trades para todos.